Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Buenas noches. Por segundo año consecutivo la Asociación Cisneros ha organizado unas jornadas con motivo de la Hispanidad. Ya digo, segundo año. El presidente de la Asociación Cisneros es el abogado Alejandro Criado, con el que vamos a hablar en los próximos minutos para que nos hable de las conferencias de este año. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros. Presidente de la Asociación Cisneros, ¿desde cuándo existe la asociación? Bueno, la asociación existe desde el año 2020, más o menos, que empezamos nuestra actividad y la verdad que ya llevamos un calendario de actividades bastante amplio y bueno, hemos querido concentrar también muchas de las conferencias que veníamos haciendo en estas jornadas de la Hispanidad y ya digo, pues 2 años, 3 años llevamos ya trabajando, sí. Claro, porque el asunto de la fiesta de la Hispanidad, que es la fiesta nacional, sin embargo, no tiene, digamos, tanta repercusión social como tienen otras fiestas del calendario a lo largo del año. Efectivamente. Vemos, por ejemplo, yo tengo mucha relación con Chile y ellos el Día de Nacional pues, se celebra por todo lo alto en los colegios. Francia, Inglaterra, Estados Unidos tienen su fiesta, su día, pero en España, sin embargo, este día, más allá de las Fuerzas Armadas, pues es una pena, pero no se celebra prácticamente nada. Vemos, sin embargo, que las comunidades autónomas se vuelcan mucho más con el día regional, el día de la autonomía de cada región, que en el día en el que celebramos, pues nada más y nada menos que la mayor obra que ningún país ha hecho a la humanidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la expansión de la religión católica. Es decir, lo que hizo España de crear pues prácticamente un ámbito cultural, lingüístico y en fin, prácticamente lo que era un país que abarcaba los 5 continentes y luego la mayor obra de expansión y defensa de la fe católica que ningún país del mundo, como ha reconocido Benedicto XVI, ha hecho, pues que esto no merezca por parte de las instituciones públicas y por parte de las universidades pues el tratamiento, la celebración que merece, pues es una pena. Pero bueno, la sociedad civil española afortunadamente pues está reaccionando y no es solamente nuestra asociación, la verdad que cada vez hay más asociaciones que celebran mediante jornadas, mediante eventos, pues lo que debería ser que cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad autónoma organizara pues con muchísimos eventos, más cuando aquí en Marbella pues tenemos muchísimas culturas de la hispanidad, tenemos gente de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Perú, con qué mayor motivo podría haber lo que yo recuerdo en Granada hace ya muchos años cuando yo estudiaba, que era la Feria de las Naciones, y las naciones de la hispanidad, ¿no? En definitiva, bueno, para eso estamos, digamos, para eso está la sociedad civil, para de alguna forma complementar donde no llega a veces las instituciones públicas. ¿La Asociación Cisneros tiene alguna ideología determinada? Bueno, la Asociación Cisneros tiene 3 principios, es decir, eso no sé si se considera ideológico o no. Tiene el primero, el primer valor es la defensa de nuestra cultura e identidad católica, de 2000 años de historia que tiene España. En segundo lugar, la defensa de España, nuestra cultura, nuestros recursos naturales y nuestra historia. Y en tercer lugar, la defensa de la familia y de la vida. Que esas ideas pueden estar políticamente encuadradas en un punto o en otro, evidentemente, en parte sí, pero en parte no debería. Es decir, la defensa de España deberían defenderla todos los partidos y todas las ideologías, porque lo lógico es que las ideologías defendan lo propio, que en Francia, por ejemplo, todos los partidos salen con su bandera de Francia, ¿no? Entonces, en principio, esos son los 3 valores que defendemos, y otra cosa es que haya partidos que se definan más o menos con esos valores. El año pasado fue la primera vez, bueno, también tenía una corta trayectoria todavía, sí, en que decidís hacer una jornada sobre la hispanidad. Efectivamente. Resultó bien de público, ¿no? Resultó muy bien y sobre todo resultó muy bien
respecto a la difusión que han tenido los vídeos que se han colgado en internet, con muchos comentarios y demás. Y bueno, era la primera experiencia, estamos saliendo de la pandemia, lo hicimos por Zoom, y bueno, la verdad que como experiencia estuvo muy bien, pero claro, ya hemos dado el paso ya a la presencialidad, porque ya todo está, gracias a Dios, perfectamente normalizado. Y qué mejor sitio en Marbella, que es la Asociación Cultural y Recreativa Casino de Marbella, que es un sitio donde se puede hablar de cualquier tema, muy abierto, y donde además pues tengo la suerte y la fortuna que desde el día de ayer pues soy también socio de la asociación, porque bueno, lo he creído oportuno y me hacía mucha ilusión, porque es una asociación muy de Marbella, y donde va a ser la sede de todos los actos culturales que organicemos a partir de ahora. Efectivamente, la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, que se creó, como ocurrió con todas las sociedades similares, bueno, a principios del siglo XX en este caso, pues desde una faceta o un aspecto conservador. Era un casino de clase, no todo el mundo podía acceder, era, digamos, de élite, pero afortunadamente hoy día, con arreglo a la Constitución que tenemos, claro, pues es una asociación abierta incluso a las mujeres, que fue, digo incluso, porque durante muchísimo tiempo mujeres no pudieron formar parte de pleno derecho del casino. Afortunadamente hoy día ya sí. Claro. Bueno, todo esto ha evolucionado mucho, pero no tenemos que irnos al Casino de Marbella. Rotary, que es una organización internacional, hasta hace 20 años, 15 años, era solo de hombres, y Rotary es norteamericana, o sea que esto no es cosa de España. Y no se quería aceptar las mujeres porque, bueno, pues siempre se han considerado que los hombres solos están muy a gusto y hablan de una forma más abierta, pero eso ya es cosa del pasado, cosa efectivamente del pasado. Y afortunadamente estamos en una sociedad mucho más libre y abierta. Sí, efectivamente. Bueno, Alejandro, ¿cuál es el plantel de este año? Bueno, el plantel de este año sigue siendo bastante bueno. Contamos con el catedrático de Historia Contemporánea, don Antonio Nadal. Contamos también con el letrado y también escritor de historia, aunque yo lo considero historiador, que es Pedro Fernández Barbadillo, y también contamos con el arquitecto y escritor de historia, que yo considero que también es historiador, que es Iván Vélez. Es decir, tres personas muy conocidas, tres historiadores pues bastante conocidos, y sobre todo son personas muy didácticas, que yo, que vengo de la formación, que llevo 20 años organizando cursos de urbanismo, es muy importante que el conferenciante sepa llegar a la persona, al oyente que le está escuchando, porque no quiero organizar conferencias desde el punto de vista doctrinal complejas. Son conferencias para cualquier persona, que no tiene ni siquiera que tener estudios superiores, y que resulten amenas, agradables e interesantes, como de hecho resultó la conferencia que tú brillantemente diste sobre los Reyes Católicos de Marbella, una conferencia que podía entender cualquiera. Insisto, puede haber conferenciantes que resulten muy complejos y muy tediosos para hablar de cualquier tema. Si hablamos de historia, pues también, pero he buscado tres ponentes la verdad que muy asequibles y luego muy rigurosos. Que sean conferencias divulgativas. Eso es, no conferencias doctrinales, no, claro, que podrían serlo, pero no es el interés. Esto es para cualquiera. Sí, yo recuerdo haber ido a alguna conferencia donde el ponente leía la conferencia, bueno, eso es tremendo. Terrible, sí. Es tremendo. Sí. Primero leerla y luego además que use el lenguaje universitario, citando un montón de autores porque dice no sé quién, sobre esto hay una polémica, y al final uno no se entera de nada, porque ese es el lenguaje universitario que está muy bien a nivel universitario, pero a nivel divulgativo, que es lo que pretendemos nosotros, pues queremos algo didáctico. Si te parece, vamos a desmenuzar un poquito cada una de estas intervenciones. Empezamos el viernes día 13. Efectivamente, viernes. Que ahí hay un puente que sí, no sé. Sí. Bueno, yo confío en que los que no estén de puente vengan todos. Ya me ha confirmado mucha gente que va a venir, pero es verdad que yo reconozco que no estoy muy pendiente de los puentes. De hecho, en mi propio curso de urbanismo, la semana que viene, que es día de la Feria de San Pedro, que no me he dado cuenta, tenemos clase. Entonces, bueno, espero que el puente no nos quite que tengamos una buena asistencia de público. Bueno, la primera conferencia es un título que he elegido por mí. Es una especialidad que tampoco es que sea del ponente, pero le he pedido que me dé esa ponencia sobre don Javier de Burgos, que es
quien en 1844 aprobó la delimitación regional de todas las regiones y provincias de España. Y provincias. Efectivamente. Entonces este hombre es un fuera de serie de su época, era de Motril, y bueno, es un administrativista de primer orden. Y fue realmente el padre de Andalucía, es decir, porque Andalucía antes no era casi nada, era una zona un poco indeterminada en el sur de España, en el suroeste, entre Cádiz, Sevilla. Yo he consultado los planos antiguos y bueno, es verdad que en las crónicas se habla de Andalucía como evidentemente lo que no era el reino de Granada o lo que en su día fue el reino de Granada. Por tanto, la delimitación actual que tenemos de Andalucía, su origen es de don Javier de Burgos. Entonces, como hay tanta confusión hoy en día con Blas Infante, pues yo creo que esto va a clarificar mucho el origen real de Andalucía. Lo va a dar Antonio Nadal. Don Antonio Nadal, efectivamente. Catedrático de la Universidad de Málaga, experto en guerra civil. Su especialidad es historia contemporánea, pero es verdad que lo que más ha estudiado es la guerra civil en Málaga. Tiene el primer libro que se hizo sobre la guerra civil en Málaga, que es su tesis doctoral, un libro extraordinario de datos. De hecho, él se enorgullece porque para pedir subvenciones de personas de uno y otro bando han utilizado su libro, sus fuentes, y personas han podido pedir ayuda y conseguir ayuda gracias a él, ya digo, represaliados de uno y otro bando. Que además sus tesis personales, él ha ido evolucionando. Él ha evolucionado mucho. Y entonces ha pasado pues de ser, digamos, de una tendencia muy de izquierda. Bueno, él era comunista y además estuvo en la cárcel por ser y a una tendencia considerada muy conservadora actualmente, sí, con lo cual no deja nunca pacífica, sus intervenciones nunca son pacíficas en el sentido pacífico coloquial, ¿no? Él es una persona muy libre, es decir, él dice lo que expresa, tal como lo siente, y es una persona rigurosa. O sea, pues yo realmente lo hemos elegido porque es rigurosa. Si se le da un tema, él lo va a estudiar con total objetividad, porque es verdad que lamentablemente hoy en día la historia y la universidad está muy ideologizada, y entonces los enfoques a veces no son del todo rigurosos, y él dice las cosas como las piensa, como las dice, y es verdad que resulta a veces ameno, a veces puede resultar incómodo para personas que no le gusten sus comentarios y sus opiniones, pero es una persona sobre todo muy amena y la gente le gusta. Y sí que es verdad que tiene un pequeño problema con los tiempos, que hay que controlarle bien el tiempo porque se pone a hablar y le puede pasar 1 hora y media y hay que controlar el tiempo. Ese es el único defecto que tiene. Por lo demás es un gran conferenciante. Bien, esta conferencia Antonio Nadal es el próximo viernes. Este viernes. Día 13 a las 8. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, será de 7 a 8, a partir de las 8 preguntas, intervenciones y tal, y a las 8 y media pues cada uno a cenar a su casa. Muy bien, la segunda conferencia el día 20. Efectivamente, día 20 de don Pedro Fernández Barbadillo, que él ya digo, él es letrado, él es profesor de universidad, pero él es un gran aficionado a la historia y escribe muchísimo de historia, y va a hablar sobre un tema que él ha escrito un libro sobre la conquista de América. El título dice algo así como lo que no te contaron en los libros de historia o algo así, más o menos. Entonces va a hablar de un gran héroe que es Blas de Lezo, que se está empezando a conocer últimamente, y que si España fuera como Inglaterra, pues en la Plaza de Colón habría una estatua de Blas de Lezo, como tiene en la Plaza de Trafalgar una estatua de Nelson, ¿no? Bueno, este hombre consiguió pues que el Imperio Español, que ya estaba en plena decadencia, final del siglo XVII, pues pudiera durar pues prácticamente 50-100 años más. Y va a hablar de la batalla de Cartagena de Indias, que fue posiblemente la derrota naval más humillante que ha recibido en toda su historia el Imperio Británico, que evidentemente llegó a ser un imperio potentísimo desde el punto de vista económico y militar. Durante todo el siglo XIX era la primera potencia mundial, y claro, pero el Imperio Británico empezó mucho antes, empezó a gestarse básicamente en el siglo XVII-XVIII, asimilando y absorbiendo todo el Imperio Español para dominarlo ellos. Y una de las plazas importantes era Cartagena de Indias, que con muy pocos medios Blas de Lezo consiguió vencer a una gran armada, sobre la cual ya se habían emitido monedas, estaban ya convencidos de que iban a ganar esa batalla. Y para hablar un poco de esa batalla de Cartagena de Indias y cuáles eran los planes británicos para absorber el Imperio Español en plena etapa de decadencia, ¿no? El tercer conferenciante, Iván Vélez Cipriano. Efectivamente.
Iván Vélez, que es arquitecto de profesión, yo a veces le pregunto, ¿tienes tiempo para arquitectura? Es decir, yo me gano la vida con la arquitectura. Esto es el día 10 de noviembre. El día 10 de noviembre. Con él he tenido muchos problemas para cuadrar su agenda, porque está muy liado, pero el 10 de noviembre pues, nos va a hablar sobre la Reconquista y su libro La Reconquista. De hecho, mi intención hubiera sido que hubiera sido el primer conferenciante, porque la Reconquista, tú nos dejaste en tu conferencia tan extraordinaria, digamos, una propuesta, y es hablar sobre esa materia, que es verdad que la universidad es bastante polémica, sobre el término conquista, reconquista, conquista castellana, conquista cristiana o reconquista, y bueno, hubiera querido, digamos, en honor a ti, en honor a tu gran conferencia, que hubiera sido la primera. De hecho, el ponente inicial que teníamos era Pío Moa, porque también ha escrito un libro sobre la Reconquista, pero bueno, me ha felicitado por la iniciativa, pero él, por motivo de salud, no se puede desplazar. Entonces, bueno, aunque Iván Vélez ya ha dado esta conferencia en Marbella, que era el motivo por el cual no fue mi primera opción, bueno, la va a dar otra vez y va a presentar su libro en Marbella. Pío Moa, que es un historiador muy cuestionado, Sí. muy polémico también con oscilaciones ideológicas muy pronunciadas. Pero explicadas en un libro. Sí, ¿no? Él su evolución la ha explicado en un libro de Un tiempo y un país, en el año 80. Dijo, ¿por qué yo vengo del comunismo y por qué yo he cambiado? Y lo explica. Además, él dice que le agradece que le echaran del Partido Comunista. Y evolucionó efectivamente en su línea, empezó a estudiar, a investigar, pero es lo que él dice también. Hay muchos que también han evolucionado del franquismo al comunismo en la época actual y ellos no lo explican. Yo sí lo he explicado. Yo he escrito un libro diciendo por qué he evolucionado, ¿no? O sea, es muy interesante y además es posiblemente el libro el historiador con más libros vendidos que en la actualidad, es decir, es un bestseller. Sus libros sobre los mitos de la guerra civil, no sé si han tenido 20.000 sí, es un libro que se publicó hace ya 20 años. 20 años. Es un libro además que se ha vendido muchísimo. Todo lo que él escribe, porque además es muy riguroso en las fuentes y demás, es verdad, evidentemente, que nos gusta en muchos círculos universitarios, en muchos círculos políticos, pero es un historiador riguroso. Él justifica todos sus planteamientos, que podrá evidentemente estar equivocado o equivocadísimo, pero es riguroso en los planteamientos y en las fuentes, ¿no? Entonces, por eso creo que es un buen historiador y por eso creo que tiene tanto éxito editorial, porque el libro que saca, ahora ha sacado un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, en fin, ha sacado muchos libros sobre la Reconquista, sobre la historia de España, tiene su propio libro, que es Nueva Historia de España, y es muy novedoso. Él también plantea la división diferente de las etapas de la historia. Él no comparte la historia cuando se le domina Edad Media, Edad Contemporánea, en fin, él da su propia denominación y bueno, ya digo, es un historiador más entre los muchos que hay en España, ¿no? Pero creemos que para este tema hubiera sido muy buena su intervención porque tiene su propia visión de la Reconquista, además con su propio libro. Asociación Cisneros, que a lo largo del año entiendo que pretende seguir con otras actividades también, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo pretendo seguir organizando conferencias sobre la historia de España y sobre la historia de Marbella. Entonces, si me lo permites, como entrevistador, intentaré en su día pues volver a contar contigo, porque es una maravilla contar contigo para cualquier conferencia que podamos dar sobre la historia de Marbella, la historia de España. Entonces, y siempre las quiero hacer en el casino. En el Casino de Marbella, porque el Casino de Marbella tiene una ventaja. Yo he organizado en el Cortijo de Miraflores, he organizado varios eventos, pero claro, ahí uno tiene que buscarse el público, ¿no? Pero es que el Casino de Marbella hace tal difusión de sus actos que solo con la difusión interna que tiene entre los socios ya vas a tener éxito seguro. Entonces es muy fácil organizarlo con ellos porque es verdad, como tienen muchos círculos de personas ávidas de actos culturales, pues todo lo que se organiza con ellos es un éxito, ¿no? Es verdad que es un lugar céntrico. Es un lugar céntrico también. Mucha gente va, cualquier cosa que allí se organice, efectivamente cuenta con personas que van, ¿no? Sí. El equipo de sonido es lo que hay que mejorar. ¿Sí? Equipo de sonido, ¿eh? Lo tendremos en cuenta. Yo siempre se lo digo a ellos, ¿no? Que puede ser que al final no se oiga bien, ¿no? Claro, de la sala. Hay que mejorarlo.
Vale. Pero bueno, eso es una sí, anécdota, pues interesante una saberlo, anécdota interesante. simplemente. Tú decías antes que no sabías cómo se dedicaba a la arquitectura Iván Vélez. Habría que decir cómo te dedicas tú a la abogacía con todas las cosas que llevas adelante. Sí, la verdad que hace poco me lo comentaba una cliente, ¿no? Decir, bueno, está, porque claro, ahora estoy también, aparte de con los cursos de urbanismo y con estas actividades culturales, que bueno, en mi ocio prácticamente, pues he creado también un club de empresarios profesionales, con lo cual eso me genera más actividad extra profesional. Bueno, yo creo que organizándose un poco y trabajando cuando uno tiene un momento y bueno, al final uno lo lleva todo bien, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene ahora mismo la Asociación Cisneros, digamos, con los organismos culturales oficiales de la ciudad? Claro, bueno, pues la verdad que hay que decir que yo cuando he pedido al ayuntamiento un espacio, pues ha sido, vamos, la ayuda siempre ha sido enorme, la difusión que han hecho de cualquier acto, o sea que yo creo que el ayuntamiento a cualquier asociación, cualquier iniciativa cultural le dan todo el apoyo y que necesiten, y yo en este caso sí que es verdad que algo a lo que no voy a pedir nunca, porque va contra mis principios, es pedir subvenciones, porque yo no comparto las subvenciones a nivel público más que pues a instituciones como Cáritas, Cruz Roja, esa es mi propia opinión. Por eso yo no pediré nunca subvenciones, pero en lo que yo le he pedido al ayuntamiento, lo que esta asociación ha pedido, siempre nos han ayudado y nos han apoyado. Ahora les hemos pedido difusión de este evento y bueno, yo creo que a todas las asociaciones culturales de Marbella el ayuntamiento les presta enorme ayuda, ¿no? Mira, la verdad es que en Marbella, asociaciones como Cilniana, como Foro 7, como Amigos de la Música, son asociaciones privadas que nunca han pedido una subvención oficial, o sea que comparten la misma filosofía, que a mí me parece muy bien, porque efectivamente las subvenciones oficiales deben estar para otro tipo de aspectos, ¿no? Eso es importante. Esa es mi opinión personal y creo que hay que ser coherente, bien es verdad que hay que reconocerlo, a mí ciertos ponentes me van a costar el dinero, Pedro Fernández Barbadillo, pues hay que pagarle muchas cosas, pero bueno, eso es parte de lo que es organizar un evento de esta naturaleza. Uno tiene que asumir ciertos costes, pues tendrá que asumirlo y ya está. Pero, y si no se puede traer este ponente, pues se trae otro, porque no se puede y ya está. Claro, hombre, si viene un ponente de fuera se tendrá que quedar a dormir, por lo menos, ¿no? Se tiene que dormir, hay que pagar el alojamiento, hay que pagar el tal. Y, bueno, en fin, que eso es un coste que hay que asumir y se hace porque es parte de lo que es la organización de un evento, pero es verdad que la mayoría de los ponentes lo hacen porque quieren. Tu caso, Nadal, Iván Vélez no me ha pedido absolutamente nada, creo que además él vive cerca, creo que vive en Sevilla, con lo cual va y viene, pero él, claro, el que viene de Madrid sí, además yo sí el que se lo he ofrecido, el que viene de Madrid tiene que quedarse por la noche, tiene que un transporte, y hombre, una cosa es que cobre o no cobre, pero otra cosa es que le cueste el dinero, entonces eso sí que lo asumimos, y si quieres traerte un buen ponente tienes que pagarlo. Bueno, en alguna ocasión, en esta corta trayectoria que todavía tiene la Asociación Cisneros, habéis auspiciado la presentación de algún libro. Efectivamente. ¿Queréis seguir en esa línea también, no? Sí, efectivamente, sí, porque, a ver, pensamos que si efectivamente lo que estamos hablando ahora, al conferenciante no se le paga, pero sí se le compensa en de alguna forma hacer difusión a sus libros. Bueno, hemos hecho varias, de don Antonio Nadal hemos hecho una sobre la carretera de Almería, que es el que más ha investigado el problema de la carretera de Almería, la desbandada, efectivamente. Y él tiene otro ahora que me ha pedido que se lo organicemos y es sobre el mártir durante la guerra civil, el sufrimiento de un mártir, no recuerdo el nombre y demás, pero que se va a presentar ese libro seguramente en noviembre, diciembre. Y seguiremos presentando libros de interés en general de la historia de España, ¿no? Hicimos uno también muy interesante sobre ¿cómo se llamaba este hombre? Creo que lo hablaba sobre Alfonso Paso, que vino su hija y quedó fenomenal. Y bueno, todo aquello que sea cultura, a mí por ejemplo me gustaría, tengo una conferencia que quiero impartir también que la da José María Morente, que la dio en Rotary, la quiero que la dé en el Casino, sobre toros y flamenco,
porque le encantan los toros y le encanta el flamenco. Entonces es una fusión de esas dos materias que son parte de nuestra cultura y que además es una cultura que está en decadencia, lamentablemente, tanto el flamenco como los toros, pues ya no por los quienes estar en contra, sino porque es verdad que no está de moda. Hace 40 años había un montón de películas, o 50, sobre los toros, ya no se hacen películas. Bueno, yo creo que realmente la tauromaquia sí está en decadencia. Sí. El flamenco es que ha evolucionado. Ha evolucionado, pues. Ha evolucionado. Sí. El flamenco está muy vivo, pero ha evolucionado. Mientras que la tauromaquia, claro, es que es un tema polémico que habría que entrar en un debate. Claro, ¿no? Claro. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo he ido a corridas de toros, no he ido a muchas, pero me gusta el ambiente. Pero es verdad que a mí no me agrada cuando empieza cierto momento de la corrida, no me agrada ver a un animal de 600 kilos debatirse entre la vida y la muerte, pero no me gusta verlo sufrir, la verdad. Eso es algo que es así, y es verdad que cada vez la sociedad en España, cada vez somos más sensibles con el sufrimiento de los animales, mientras que yo puedo contar anécdotas de mi familia paterna, que es de campo, cómo trataban a los animales, porque es que era así, era esa cultura. Entonces el sufrimiento animal no había sensibilidad ninguna. El animal que no trabajaba bien, no funcionaba, pues se le eliminaba y no pasaba nada. Ahora eso ya, afortunadamente, ha evolucionado la cultura y se le tiene más sensibilidad, ¿no? Yo tengo un perro y no queremos verlo sufrir y siempre estamos cuidándolo como... Bueno, es así, ¿no? Pues Alejandro, gracias por haber venido. Un placer para mí siempre estar aquí. Recordamos que la primera conferencia de esta segunda jornada de la Hispanidad la va a impartir Antonio Nadal, el catedrático Antonio Nadal, el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Casino de Marbella. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues esta ha sido esta entrevista de la actualidad cultural de Marbella en estos días. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.